Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos. En esta mañana agradecer a Dios por permitirnos llegar a sus hogares y queremos darte una cordial bienvenida a este estudio que tenemos. Es un placer poder compartirte estos mensajes que nos ayudan a nosotros a avanzar más en nuestra actividad como hermanos espirituales que somos. Y también de alguna manera queremos ayudarte a comprender cada mensaje que puede salir de la palabra del Señor. Su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida. En esta mañana queremos educarnos en la palabra, queremos que el Espíritu Santo nos llene y nos dé en todo momento el mensaje poderoso. Mi querido hermano, día a día queremos llegar a ustedes y también agradecerle porque vamos creciendo y de alguna manera Él nos va a ayudar a entender cada palabra. Vamos a ingresar a nuestro estudio, pero ante todo, como de costumbre, quisiéramos comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Maravilloso Señor, en este momento queremos agradecerte por lo que nos permites entender, Señor, en tu palabra, y queremos, Señor, que tú nos des, Señor, todo lo necesario para poder resolver, Señor, esta lección. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu protección y también, Señor, de tus santos ángeles para que resguarden, Señor, todo este lugar para que el enemigo no pueda formar parte de este estudio. Señor mío, donde se encuentren tus hijos, ayúdalos a entender tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta mañana titula La recompensa de la fe. La recompensa de la fe. ¿Cómo es recompensada nuestra fe? Vayamos al capítulo de Juan 4:49. Y la pregunta dice: cuando la fe del noble se aferró a Cristo, ¿cómo reiteró él su plegaria? En el capítulo 4:49 dice así: el funcionario real le rogó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Dice el ruego, la plegaria que tuvo este funcionario fue: Señor, desciende antes que mi hija o mi hijo muera. Cuando una persona se aferra del Señor, el Señor no dejará sin que esa persona reciba una respuesta. Siempre el Señor está esperando que nosotros le pidamos esa ayuda. Cuando hayamos de comprender lo que es el estar cerca de nuestro Maestro, entenderemos que todo lo que tenemos solamente es pasajero y el cual debemos comprender que necesitamos completamente de Él. No hay nada que podamos nosotros dar y dejar que las cosas sucedan por así. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor, Él es el que nos da. Así como este hombre, este funcionario pidió a gritos y ruegos, el Señor hizo caso. El testimonio en el deseado de todas las gentes, la página 168 y 169 nos dice: sin embargo, el noble tenía cierto grado de fe, pues había venido a pedir lo que le parecía la más preciosa de todas las bendiciones. Como un fulgor de luz, las palabras se dirigió al Salvador, al noble desnudador. Su corazón vio que eran egoístas los motivos que le había impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer los pensamientos, para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él y le exclamó: no te dejaré si no me bendicieses.
Este hombre, dice, se compara a Jacob, porque de alguna manera nosotros como hombres siempre tendremos esa desconfianza de alguna manera, pero cuando nos aferramos al Señor, esa desconfianza se vuelve en confianza y, y de alguna manera empezamos a entender lo que el Señor empieza a hacer en nuestra vida. Eso es lo que nosotros solamente debemos saber, porque lo demás viene por añadidura y eso lo entendemos, lo comprendemos, porque necesitamos entender que el Señor está en todo momento para apoyar este mensaje poderoso. Entonces, la pregunta decía, cuando la fe del noble se aferró a Cristo, ¿cómo reiteró la plegaria? Te ruego que desciendas porque mi hijo muere. Esa es la parte donde nosotros debemos ver nuestra desconfianza y confiar en el Maestro, porque Él es el único que puede obsequiarnos todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué hizo Jesús en lugar de ir a la casa del noble? El capítulo 4 y el versículo 50 dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. ¡Qué confianza! El Señor nos ha dado el estudio constante de su palabra referente a la fe. Y la fe es la certeza, la sustancia de las cosas que no se ven. Y cuando hablamos de fe, hablamos que la fe proviene de un estudio constante, un escudriñamiento total de la palabra del Señor para poder entender los mensajes de Dios. El Señor no fue a ver al hijo de este noble, sino que mandó al mismo hombre a ir a casa porque su hijo estaba completamente sano. En el testimonio del deseado de todas las gentes, la página 168 y 169 dice, Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Deseaba no solo sanar al niño, sino hacer participar al oficial de su casa de las bendiciones de salvación y encender una luz en Capernaum que había de ser pronto campo de sus labores. Pero el noble debía comprender sus necesidades antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Este cortesano representaba a muchos de su nación. Se interesaban en Jesús por motivos egoístas. Esperaban recibir algún beneficio especial de su poder y hacían depender su fe de la obtención de ese favor temporal. Pero ignoraban su enfermedad espiritual y no veían su necesidad de gracia divina. Y como Jacob prevaleció, el Salvador no pudo apartarse del alma que se aferra a él, invocando su gran necesidad. Ve, le dijo, tu hijo vive. El noble salió de la presencia de Jesús y con una paz y un gozo que nunca había conocido antes, no solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. Es la demostración que podemos nosotros rescatar de este hombre, porque confió, hizo caso a la voz del Señor y el Señor le otorgó que su hijo sanase. ¿Cuántas personas en este tiempo vivimos en ese mundo donde necesitamos ayuda, pero de alguna manera no creemos lo que puede hacer el Señor? Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, de alguna manera vamos a creer lo que el Señor quiere. También dice en la Sunday Times del 9 de septiembre de 1887, nos dice, si hacemos una entrega total a Él, dejamos nuestra vida de pecado, pasión y orgullo, y nos aferramos de Cristo y sus méritos, Él cumplirá lo que nos ha prometido. Él dice que dará generosamente a todos los que le pidan. ¿No podemos creer esto? Yo solo he probado en este aspecto y sé que Él es el fiel de todas sus promesas. El Señor nunca ha dejado
sin recompensa a la persona que cree. Por esa razón, al hablar de la fe, es hablar de la confianza que uno puede tener cuando Cristo está con nosotros. Solamente que debemos creer, aunque nuestro creer tenga alguna duda. Cuando nos vamos a Cristo, esa duda se vuelve en confianza, en certeza. El Señor nunca nos ha dejado solo. El Señor quiere cuidarnos y quiere darnos la ofrenda maravillosa que es su amor. Y por esa razón nosotros hoy podemos comprender lo que es la fe. Mi querido hermano y amigo, no te dejes engañar por ninguna cosa. El Señor tiene la verdad. Él es el que puede ayudarnos. Si tú estás enfermo, si tú estás endeudado quizás y no sabes qué hacer, es el momento de que tú conozcas a este hombre y él pueda darte la salida. Pues muchas veces podemos nosotros estresarnos tanto y no saber, pero cuando leemos la palabra vamos a entender que el Señor puede ayudarnos en todo aspecto de nuestra vida, pero para eso nosotros tenemos que ir hacia Él y permitir que Él entre en nuestra vida y transforme. Entonces la pregunta decía, ¿qué hizo Jesús en lugar de ir a la casa del noble? Le dijo, ve que tu hijo está sano. Confianza en el Señor. Y la parte más maravillosa es que este hombre ha creído y fue a casa y vio los resultados que el Señor le había dicho. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que el Señor, Él puede hacer tantos milagros en nuestra vida, pero ¿quién es el que lo tiene que aceptar? Es el hombre, para que pueda saber que el Señor vive. Por esa razón, tú y yo necesitamos comprender esa parte. Mi querido hermano, en esta mañana Dios pueda bendecirte. Tu fe va a ser recompensada de alguna manera si tú lo quieres. Bendiciones.